Saludamos ya a Patricia García, es socia directora de Macroyield y directora del máster en finanzas de SIC. Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar habría que analizar lo que ha sucedido en estos 2 días en las bolsas, fuertes subidas, y luego debatir si podrían continuar esas subidas, esas fuertes alzas en las bolsas. Sí, en los mercados, el Standard & Poor's 500 encontró suelo en ese 3.500 que tú comentabas. Es un número redondito que puede servir de suelo, y también es que coincide con la corrección del 50% del movimiento alcista desde los mínimos de 2020, lo vemos aquí en el gráfico, y esto se puede considerar un soporte relevante, en especial por situarse por encima de los máximos previos al coronavirus. Tenemos estos factores técnicos. Por otro lado, tenemos a los resultados empresariales que, como tú decías, están dando soporte también a los fundamentales. Y también la estacionalidad. Tenemos a final de año, siempre tenemos esa esperanza en el rally de fin de año, y las midterm también en Estados Unidos suelen servir de impulso alcista para las bolsas. De todas maneras, seguimos pensando que estamos en un entorno complicado. Lo has explicado tú muy bien antes, es un entorno difícil y nosotros no confiaríamos demasiado en unas alzas prolongadas en la bolsa americana. También, si nos vamos a mirar la historia, no sé si estáis viendo mis gráficos, si comparamos cómo nos estamos moviendo, que es la línea roja, frente a otras crisis, ponemos en base 100 los máximos anteriores cuando empieza la crisis de la renta variable, vemos que estamos pareciéndonos mucho y de una manera un poco quizá también inquietante a la crisis de 2007 y 2009. Así que quizá estamos encontrando una cierta barrera en esa barrera psicológica del mercado bajista, que es el 20% desde los máximos anteriores, que es la línea que punteo en rojo. ¿Nosotros pensamos que podamos de verdad seguir la pauta de 2007 y 2009? La realidad es que no, porque estimamos que entonces lo que hubo fue una crisis de confianza brutal en las cuentas de las compañías, en los bancos, y creemos que este no es el caso, aunque sí que pensamos que todavía es pronto para pensar que vamos ya a tener un rebote sostenido. Todavía falta hacer un recorte más importante en los resultados empresariales. Se están recortando en Estados Unidos, pero pensamos que todavía no con la suficiente contundencia. Así que pensamos eso, que este rebote puede tener algo más de recorrido, pero no con contundencia, y dependemos muchísimo de la FED, porque se está estimando que la FED ya en la reunión de noviembre pueda dar una guía clara de cuándo va a frenar las subidas de tipos. Y cuándo va a frenar las subidas de tipos depende muchísimo de qué es lo que vaya a hacer la inflación y cómo estén funcionando los datos económicos. Y precisamente que los mercados estén tan tranquilos ayuda a la FED a continuar con esas subidas de tipos. Es verdad que si da un horizonte generará certidumbre, y eso siempre le gusta a los inversores, pero a nosotros nos parece difícil que pueda dar un horizonte claro de frenar ya las subidas de tipos y poner una fecha. A depender de la Reserva Federal, más a corto plazo de lo que suceda esta semana con el Banco Central Europeo y con los resultados empresariales. Los inversores llevan desde el pasado viernes comprando el rumor de que la Reserva Federal podría pisar el freno a partir de diciembre, que es algo más que un rumor, porque todo esto se ha filtrado a través de Wall Street Journal, que es un poco el medio favorito de la Reserva Federal para empezar a telegrafiar sus mensajes. ¿Serán suficientes las subidas de tipos en Estados Unidos para provocar esa recesión de la que nadie dice que quiere provocar la Reserva Federal, pero todos tenemos claro que es una recesión inducida, claro? Claro, ellos lo que quieren es enfriar la economía para que la inflación empiece a moderarse. Y la verdad es que sí que es probable que esas subidas de tipos terminen derivando en una recesión. La gran pregunta es si esa recesión va a ser profunda y prolongada o corta y no demasiado profunda, y quizás nos tendemos más a pensar en eso, en una recesión más corta y no muy prolongada.
Hay que pensar que la Fed empezó a subir tipos en marzo de este año y que no se empiezan a notar su impacto de verdad hasta un año después. Así que pues todavía tenemos recorrido para que se siga enfriando la economía y pueda llegarse incluso a esa pequeña recesión. Estamos viendo aquí en el gráfico de la izquierda los PMIs preliminares del mes de octubre que se publicaron recientemente y que vemos que ya están entrando en zona de contracción. Bueno, pues quizás sea esto un aviso. Y luego, por otro lado, a la derecha muestro las estimaciones de beneficios para los próximos 12 meses, que sí que se han recortado un pelín, pero vemos que si lo que vamos a entrar es en una recesión, ese recorte es muy pequeño si lo comparamos con anteriores momentos. Pero bueno, reiteramos que esta ocasión, vamos, para nosotros no se parece todavía a la de 2007-2009, digo todavía porque cualquier cosa puede pasar, pero porque los balances de los bancos están más saneados, también las familias pues tienen un poco más de prudencia a la hora de realizar sus gastos. ¿Está tan peligroso el mercado de bonos como se dice y como se ha visto recientemente en el mercado británico? A nivel global, digo, sobre todo, claro, poniendo un poco el foco sobre todo en Estados Unidos, donde el nivel de los bonos pues creo que superan los 25 billones con B de dólares. Eso es, hay riesgo y vemos que hay varios indicadores de liquidez en el mercado de bonos en Estados Unidos precisamente que la sitúan en niveles muy bajos y la volatilidad, que lo medimos con el índice MOB, vemos que está en niveles muy altos y que casi llegan a alcanzar los registrados en la crisis de 2020 y tenemos que recordar qué fue la crisis de 2020, que fue un parón en la actividad y un gran temor, aunque fuera más o menos corto, de los inversores a qué podía suponer esa crisis para la economía. Entonces, ahí vemos un riesgo real. Entonces, hay también un gran aumento de la oferta de la deuda pública de 2008. También hay ahora con la Fed reduciendo el balance, pues se genera un riesgo de falta de demanda estructural en el mercado. Luego, por otro lado, tenemos restricciones regulatorias que están haciendo que los creadores del mercado pues se vean un poco más inhibidos. También menor peso de las cámaras de compensación y bueno, pues esto también son factores de riesgo. Aunque es verdad que viendo el riesgo y viendo también lo que ha pasado en Reino Unido, los reguladores están poniendo manos a la obra para intentar que no haya un colapso en el mercado de bonos. Otro de los grandes asuntos de la semana ha sido el giro en la política de China, más centrada en cuestiones de carácter geopolítico, geoestratégico, más que económicos. ¿Exageran los que dicen que hay que salir de China pitando? Bueno, pitando quizá no sea la palabra porque han alcanzado unos niveles bueno, por lo menos se muestran perdón, un poco atractivos en niveles de valoración y bueno, pues quizá ahora podamos aprovechar un rebote, pero yo de fondo, y lo vengo diciendo desde tiempo, lo hemos hablado aquí contigo también, el fondo de China pues ha dado un giro que bueno, esta foto que pongo en la imagen izquierda lo muestra, es el giro que está haciendo Xi Jinping y además ahora que las cartas están encima de la mesa respecto a su relación con Occidente, pues bueno, ahora tiene menos que disimular. Y este tercer mandato nos ha dejado claro y además ha querido dejarlo claro, no es que lo haya querido esconder, ha querido dejar claro cuál es su posición y es que el anterior presidente, que se abrió más a los mercados, a ese libre mercado o a Occidente, pues tuvo que salir de la sala, ya vemos que sin que él tuviera demasiadas ganas de salir. Y Xi Jinping yo creo que nos lo quiso dejar claro a Occidente. Oye, yo vengo ahora con otro modelo y su modelo es no tanto el crecimiento económico y sí el bienestar social. Entonces ahí las compañías pueden sufrir episodios difíciles y si nosotros estamos ahí invertidos y como pasó en julio del año pasado, hay un cambio en la regulación, vemos que ahora Xi Jinping está menos preocupado por lo que piensan los mercados de él y de su economía,
bueno, también el hecho de que no haya dado ningún tipo de anuncio, que estábamos últimamente un poco acostumbrados a que utilizara el Congreso un poco de escaparate para hablar de un estímulo económico. Tampoco hemos tenido noticias muy claras respecto a esas ganas de crecer económicamente, sino más en su política de vuelta al socialismo más puro. Pues a nosotros nos hace por lo menos ser muy prudentes respecto a la inversión en China. Vemos que, bueno, esta fue la reacción que tuvieron los mercados al final de este congreso, y luego aquí tenemos un gráfico en el que tenemos a la bolsa de Shanghái, que vemos que está cotizando en niveles de PER por debajo de su media histórica. Bueno, pues podríamos pensar que estamos en niveles atractivos, pero la incertidumbre regulatoria, sobre todo, es lo que nos hace estar más temerosos. La incertidumbre regulatoria y también la incertidumbre geopolítica, porque, como he dicho, China y Estados Unidos cada vez están más separados. Estados Unidos está dejando de enviarles componentes que a los chinos necesitan para su desarrollo tecnológico. ¿Podemos encontrar algún tipo de oportunidad en China? Pues sí, pues porque China es un país enorme con muchísimo potencial de crecimiento, y también porque uno de los impulsores que quiere hacer Xi Jinping es invertir en la industria, invertir en semiconductores para ser más autosuficiente, porque se está dando cuenta de que, bueno, pues no puede seguir recibiendo la tecnología del exterior. Y bueno, pues por ahí podríamos encontrar oportunidades de inversión, pero a mí personalmente también me resultan unas inversiones arriesgadas, teniendo en cuenta que nos enfrentaríamos a incertidumbre regulatoria clara. Escapan de todo lo que está sucediendo allí. Por cierto, que hoy compañías como Tencent o como Alibaba, pues bueno, han recuperado ligeramente tras el fuerte descalabro del pasado lunes. Incluso circula un rumor por el mercado de que el gobierno chino podría estar apoyando a las empresas comprando sus acciones. Pero hablando de tecnología, hoy estamos a la espera de los resultados de dos de las grandes Big Tech, Alphabet y Microsoft. Veo por aquí en preapertura las acciones de Alphabet están cayendo un 0,16%, un 0,22% Microsoft. No nos da demasiadas pistas porque veo que el futuro del Nasdaq está cayendo también en línea un 0,2%. ¿Seguirán aguantando los beneficios de las grandes compañías tecnológicas norteamericanas? Perdona que no voy a contestar esa pregunta todavía, porque es que quiero enseñarte en el gráfico anterior justamente lo que tú has comentado de si los chinos están apoyando a sus tecnológicas. Vemos en el gráfico de la derecha, la línea verde es las acciones tecnológicas frente al MSCI World de tecnológicas. Vemos que está prácticamente plano, y eso es porque lo están sosteniendo, porque sin embargo, si hablamos del Hansen tecnológico o hablamos de las compañías que cotizan en Estados Unidos tecnológicas chinas, vemos que la caída es impresionante. Entonces, estos rumores de que se están sosteniendo las acciones chinas desde la propia China, pues yo creo que tienen tienen bastante fundamento. Y luego ya si te contesto a ti sobre los resultados de las grandes tecnológicas, pues la verdad es que estamos en un momento complicado para las tecnológicas. Por un lado, se estima que las compañías como Meta, como Alphabet, puedan tener caídas en los beneficios por publicidad, precisamente por esa desaceleración de la economía, y entonces van a tener que mostrar quizá su fortaleza a través del recorte de gastos. De hecho, los inversores están solicitando que haya recortes grandes de personal, que se dejen de tantos gastos superfluos y que vuelvan un poco a ser unas compañías más eficientes. Entonces, por ahí es donde los inversores van a tener que mirar esos resultados de las compañías. Luego, en compañías como Microsoft, Apple, Intel, tenemos, por un lado, el problema de esa separación que está habiendo entre Estados Unidos y China, pues que afecta a sus cuentas, y luego también que la salida de la pandemia, igual que está favoreciendo a aerolíneas o al sector servicios o al sector de viajes, pues en estas compañías
tiene un efecto negativo porque bueno, pues se están vendiendo menos componentes de hardware, también vienen de pasarlo bastante bien durante la pandemia, han sido de las grandes beneficiadas y ahora puede ponerse en contra. Y luego, por otro lado, tenemos el fortalecimiento del dólar. Son compañías multinacionales y ese dólar más fuerte puede hacer daño a sus cuentas. Por otro lado, la cotización de estas tecnológicas tiene muchísimo que ver con las expectativas de tipos. Vemos que en el gráfico de la derecha vemos el relativo del valor frente al growth y son las grandes tecnológicas tienen un peso muy importante en ese segmento growth y vemos cómo las value lo hacen mucho mejor cuando están las expectativas de tipos al alza. Si ahora se confirmara que la FED está empezando a levantar el pie del acelerador, entonces quizá las tecnológicas puedan volver a tener un mejor comportamiento. Pero lo que son sus resultados, la verdad es que están en un momento por lo menos complicado. Mañana hablaremos precisamente aquí en el programa en Ponte en Acción de dónde habría que situar el foco si finalmente la Reserva Federal decide pisar el freno y tengo el claro convencimiento de que los fondos tecnológicos van a ser los grandes beneficiados de ese parón. Intenso repaso, bolsas, bonos, bancos centrales, tecnología. Patricia García, socia directora de Macroyield y directora del máster en finanzas de SIC. Muchos saludos a los alumnos y hasta una próxima ocasión. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. 12:30, madre mía, nos come el tiempo. Hacemos una breve pausa.